Amigos de CAMEX, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos con ustedes. El día de hoy, nuestro curso de Administración Bancaria Integral. Tema importante, tema simpático además, que nos lleva a situaciones bastante prácticas y sobre todo en toma de decisiones. Y que tiene que ver mucho con lo que ya venimos viendo, que hemos empezado a trabajar a través del curso de gestión integral de riesgos, que es el análisis económico y financiero, donde se junta la parte, digamos, dinámica y la parte de resultados con la parte estática, que es el balance. Entonces, a partir de ello es que podemos tomar decisiones para gestiones de corto plazo, de largo plazo de la empresa, ¿no? Y nos permite además la posibilidad de tener un mayor control de las acciones de la empresa en sí. Permítame un segundito para poder tomar el vínculo acá de... permítame, por favor. Bueno, tenemos ahí algún inconveniente. Me parece que se ha cortado la comunicación para poder tomar cortar la comunicación. No. A ver, permítame, por favor. Para la toma de decisiones, para el desarrollo principalmente de los negocios de la empresa. Igual que ayer que les mostraba, por ejemplo, el tema en el curso de agente financiero, el tema de lavado de activos, que se presentaban ciertos reportes que tienen un marco general y que para cada sujeto obligado se debían hacer informes muy específicos. De igual manera acá, porque el marco es general respecto a que todas las empresas, sean del tipo de sector económico de donde provengan, sea financiero, sea comercial, todas las empresas tienen un marco contable, un marco económico, un marco financiero similar. Lo que sucede es que los datos tienen que ser totalmente específicos para el tipo de negocio. ¿Ok? En ese sentido, a ver, permítame por favor, porque me desespera que no puedo tomar el video. A ver. Permítame, quiero notificar esto porque no puedo, no, de verdad que no se puede continuar porque no monitoreamos lo que estamos viendo. ¿Ok? A ver. Ya, ahora ya, Sergio, ya si me estás viendo, ya pude conectarlo de acuerdo como siempre lo chequeamos. Mil disculpas, por favor, con todos. Y les decía que el tema de la toma de decisiones para el desarrollo en sí del negocio siempre va a depender
de ese análisis económico-financiero. Ahora, desde nuestro papel como agentes del sistema financiero que brindamos, y es precisamente, ese es el tema de las conferencias del día de hoy, la 39 y la 40 de este curso de Administración Financiera, está enmarcada dentro del módulo de orientación general al cliente. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros desarrollemos a partir de ese análisis económico y financiero va a tener que ver con esta asesoría que le podamos brindar al cliente. Yo encuentro mucha información siempre a través de EALDE, que es una institución educativa española que tiene muy buenos temas en temas financieros, económicos, sobre todo de riesgos. Y me pareció muy oportuno, no lo incluí en la conferencia porque sí quería comentarlo directamente con ustedes. No he tomado información de ellos directamente para la conferencia, pero sí quería mostrarles algo porque es importante que tengamos la base de algunas situaciones que son manejadas por los propios expertos. Así que quiero compartirles esto, por favor, antes de iniciar la conferencia, permítame. A ver, estamos por acá. Ay, ¿por qué me haces esto? Cuando uno quiere tomar la situación, acá está. A ver, veamos. Veamos, por favor. Ok, y aquí habían unos apuntes muy importantes respecto a lo que es lo uno respecto de lo otro. Y me pareció muy importante este apunte que hacía acá. Obviamente que estoy presentándoles esto sin necesidad de hacer algunos apuntes, algunas apreciaciones en términos conceptuales. Por lo pronto es que quiero que chequemos esto para entrar de lleno hacia la conceptualización respecto a ambos temas. A ver, aquí primero este apunte. En ocasiones se confunde el análisis financiero con el económico. Sin embargo, el primero parte de los datos del balance, mientras que el segundo parte de los datos de la cuenta de resultados. Quiero que fijemos eso, porque va a ser parte de del esquema conceptual de cada uno de ellos. Sin embargo, María del Pilar Carrato deja algunas reglas de oro y que quiero que se tomen como apuntes también. Voy a compartirles el enlace en el chat del Zoom, porque me parece sí fundamental que ustedes puedan revisar esta información y puedan empaparse un poquito más sobre lo que dicen los expertos en el tema. Nuestra profesora de ALDE, María del Pilar Carrato, nos deja algunas reglas de oro a cumplir en el análisis financiero económico de las compañías, de las empresas. Por ejemplo, dice, número 1, el activo a largo plazo debe estar financiado necesariamente a largo plazo. O sea, si tiene un negocio, una empresa, a la cual estamos evaluando, que quiere comprar un inmueble, maquinaria y equipo que corresponde a un activo fijo, un activo de largo plazo, un activo no corriente, necesariamente este tiene que financiarse a largo plazo, de manera no corriente. Y cuando hablamos en esos términos, estamos hablando que el financiamiento necesariamente tendría que ser mayor a un año. Sin embargo, si parte del activo del corto plazo, el activo corriente o circulante, sí puede estar financiado a largo plazo para que una empresa sea solvente. Es decir, si tengo algún tipo de necesidad de financiamiento de capital de trabajo, por ejemplo, que son los activos corrientes, que son los se refiere al financiamiento de activo corriente de muy corto plazo, una parte puede estar financiado para un largo plazo, es decir, un poco más de un año. ¿Ok? Y esto va a demostrar solvencia y vamos a encontrar hoy día en la conferencia que vamos a ver, creo que ya va a ser para la segunda conferencia, 3 disposiciones de cómo se enfrenta el activo corriente respecto al pasivo corriente y qué medidas se deben tomar y qué consignación nos da o qué conceptualización de la misma empresa nos da cuando se encuentran esas 3 situaciones. Apunte número 2 dice, una inversión resultará interesante llevarla a cabo si produce una rentabilidad económica superior al coste de los recursos financieros necesarios para realizarlo. Y este es un punto, creo que yo puedo considerarlo de oro, y tiene que ver, por ejemplo, con el TIR respecto a las tasas de interés. Si nosotros obtenemos un TIR anual menor a la tasa de interés, entonces la inversión no tendría por qué ser rentable. Necesariamente, por ejemplo, el hallazgo del TIR tendría que darnos varios puntos porcentuales por encima de la tasa efectiva o la TCA, en el caso nuestro, en el caso estrictamente peruano, de una TCA
que no solicite la entidad financiera que está financiando. Ese es un punto que es un sine qua non, como les digo yo siempre, es una regla, es algo que no se puede variar, porque necesariamente lo rentable de un negocio va a tener que ver respecto a los financiamientos que tenga. Si es más alto el costo del financiamiento, entonces la rentabilidad no sería oportuna. Si es que es más alto la tasa de interés, la TCEA, de la rentabilidad. Número 3, para la empresa, la estructura financiera óptima será aquella en la que el costo medio ponderado del capital sea mínimo. Siempre va a ser así, porque no podemos tener algo que sea más caro de lo que tenemos. O sea, lo que debemos tendría que ser más caro que lo que tenemos, va en concordancia precisamente con lo anterior, que tiene que ver con la rentabilidad, y es más sobre lo anterior también, que tiene que ver con la solvencia. Cuanto menos sea el umbral de rentabilidad, mejor para la empresa, ¿ok? Y tener un periodo medio de maduración bajo, PMM. La salud de la empresa depende de los análisis financieros y económicos. La toma de decisiones basada en estos análisis y la adopción de medidas como las anteriores mejorarán el futuro de la compañía. Aquí tiene un webinar que es muy importante. Le voy a compartir el enlace a través del chat, ¿ok? Porque sí sería bueno que le puedan dar una chequeadita. Los webinars de EALDE son muy buenos, son muy interesantes. Si Dios quiere, este año posiblemente voy a poder acceder a una maestría con ellos. Tienen los precios de su maestría bastante simpáticos y les recomiendo que revisen esta página permanentemente. Tiene muy buena información y te dan un soporte permanente. Para los chicos a ver, déjenme copiar esto, por favor, para los chicos del Facebook Live, les voy a copiar esto. A ver, permítame, a ver si puedo entrar acá al Facebook Live. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿podemos entrar? ¿Qué pasó? A ver, permítame, por favor. Aquí estamos ya en cambios. Aquí estamos. Le voy a dejar como comentario, solamente hay una persona conectada, que es Roche, pero les voy a dejar como comentario, les recomiendo que den una chequeadita a la persona que está conectada con nosotros. ¿Quién es? Hugo Llanos. Dale, Hugo, una chequeada a ese enlace que acabo de copiar. Es bastante importante porque tiene información muy valedera. Y nos dice también, el análisis de los estados financieros permite la realización de una serie de cálculos. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, se nos fue Rodrigo. Permite la realización de una serie de cálculos para su posterior interpretación y toma de decisiones. El análisis financiero es confundido en ocasiones con el análisis económico, a pesar de que las empresas deben cumplir una serie de reglas en ambos casos para proteger su salud. Los análisis financieros son necesarios para conocer la salud de la empresa. Sus cálculos se pueden realizar mediante porcentajes, representaciones gráficas, ratios o estados. Se basa en el conocimiento del pasado de la empresa, el diagnóstico de la gestión realizada y la adopción de decisiones que faciliten la consecución de los objetivos propuestos para la organización. Estas medidas mejoran la toma de decisiones y, consecuentemente, las proyecciones a futuro para la empresa. De este modo, el análisis financiero se compone de las siguientes fases: los cálculos, la interpretación y la toma de decisiones. ¿Ok? En ocasiones se confunde con lo económico. Sin embargo, el primero, el análisis financiero, parte de los datos del balance, mientras que el segundo, el análisis económico o de rentabilidad, parte de los datos de la cuenta de resultados. Algunos de los ratios patrimoniales con solvencia son solvencia a corto plazo o de liquidez, de coeficiente básico de financiación, solvencia a largo plazo o garantía, endeudamiento total y garantía. Entre los ratios económicos se encuentra el ROI, el Return of Investment, o el ROE, Return on Equity, y el coste de la deuda. En ambos análisis hay que cumplir algunas premisas para garantizar la salud de la empresa. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía, mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. De verdad que es un gusto estar con ustedes y vamos de frente al desarrollo de nuestra conferencia del día de hoy, por favor. ¿Ok? Permítame, por favor, vamos a ponernos acá.
La orientación financiera es el módulo que estamos arrancando con la primera unidad, que es el análisis económico-financiero, que tenemos algunos conceptos previos, el análisis económico-financiero, las diferencias que hay entre uno y el otro, cómo realizar el análisis económico-financiero y algunas claves para un análisis financiero bastante rápido. Lo importante de este tema del análisis económico-financiero y que tiene que ver inclusive con los temas de mitigación de riesgo, encuentran esa sociedad, esa comunión, esa parte de temas en común entre el uno y el otro, en la necesidad de tomar acciones rápidas, porque este análisis nos lleva a la posibilidad de que el cliente pueda reaccionar ante situaciones que se van presentando a partir, por ejemplo, de los ratios de indicadores, los indicadores financieros, los estados financieros, precisamente dicho, de acuerdo a los resultados que se van obteniendo en la gestión del negocio. Por eso es importante que nosotros, en nuestro papel de analistas financieros, analistas de crédito, asesores de crédito, tengamos estas herramientas del análisis económico financiero como una base para poder llegar a la toma de decisiones para nuestros clientes y que estos tengan la posibilidad de un mejor desarrollo de sus negocios, ¿ok? El análisis económico financiero. Para una empresa, el análisis económico financiero es un instrumento clave de planificación, de evaluación y de control. Este diagnóstico ofrece una visión global de la estructura de la organización en cada momento en relación a la rentabilidad, a la solvencia y a los riesgos. Ojo con el examen. El análisis económico es un instrumento clave de planificación porque el cliente, a través del análisis financiero, el análisis económico, podría obtener, por ejemplo, en base al trabajo de una buena asesoría, por ejemplo, el flujo de caja, un flujo de caja proyectado que le permite obtener los resultados económicos y financieros en cada uno de las fases o de los periodos en una proyección hacia adelante. Y esta proyección puede darse para 6 meses, para un año, para 18 meses, de acuerdo, por ejemplo, entre otras cosas, a la toma de activos o al financiamiento de activos, activos de corto plazo o a los activos de largo plazo. Permite una evaluación permanente de cómo va el negocio, porque las medidas que se tomen podrían ser a partir de los resultados que se obtengan, por ejemplo, en un flujo de caja, de tomar decisiones que puedan llevar a la situación de mejorar algunos temas, potenciar algunos indicadores a partir de nuevas tomas de decisiones, y una evaluación permanente le permite a la empresa entrar en un ritmo dinámico de la misma. Y por último, el control, porque a través del control la empresa sabe si está ganando, si está perdiendo, si tiene una proyección de ganancia, si la proyección de ventas lo va a llevar a quedarse en un punto muerto, como lo vamos a ver más adelante, o a poder desarrollar situaciones de incrementos de rentabilidad, incrementos de utilidades para la gestión. Este diagnóstico ofrece una visión global de la estructura de la organización en cada momento, principalmente, como lo veníamos diciendo, en rentabilidad, en solvencia y en riesgos. Está ganando, puede asumir retos, puede manejar los riesgos, es las tres fundamentales cosas que debe manejar una empresa. Y sobre todo en una entidad financiera como la que nosotros estamos trabajando a partir de, por ejemplo, nos referimos a ella a partir de nuestro curso de Administración Bancaria Integral, que nos dice que debemos realizar el trabajo basados permanentemente, primero en los dos objetivos principales, orientación al cliente y mitigación de riesgos, pero en el marco de estos dos objetivos, con una visión permanente, y es lo que permite este tipo de análisis económico financiero, de tener una buena rentabilidad, de asumir una buena solvencia y poder enfrentar los riesgos. Sin embargo, en nuestro papel dentro, digamos, de la pirámide de ubicación que tenemos dentro de la empresa, este tema del análisis económico financiero a nosotros nos sirve como herramientas de asesoramiento a nuestros clientes. Desde esa, digamos, trinchera donde nos ubica la posición laboral que tenemos, nos permite, por ejemplo, abonar en la rentabilidad del banco, abonar en la solvencia del banco o de la entidad financiera donde estemos laborando, y también entrar de lleno en la gestión integral de riesgos de la entidad financiera. Con los datos obtenidos se puede orientar mejor las decisiones a tomar. Por ejemplo, la información que ofrece sobre la estructura financiera es esencial para financiar una empresa con más seguridad, atendiendo a su posición de partida. Es decir, por ejemplo, en el tema del flujo de caja,
si tú tienes un saldo final, que es el saldo inicial para la siguiente etapa, te permite evaluar cómo terminaste en el anterior cierre y cómo estás empezando el siguiente cierre. Lo cual es un buen, como te digo, un buen monitoreo de la gestión que puedes planificar hacia adelante. Porque el saber cómo terminas y cómo estás empezando una nueva etapa te permite volver a tomar decisiones que sean las mejores respecto a los resultados anteriores. Lo que nos lleva más o menos a una idea de un análisis permanentemente, a un análisis horizontal, que nos permite ver periodos anteriores y ver cómo se está modificando, si hay incrementos, si hay rentabilidad mayor, rentabilidad menor, si se está mejorando o deteriorando porcentualmente o en términos reales respecto al periodo anterior. Por eso, el tema de ver como un análisis, como una visión global a partir del análisis económico-financiero, permitirá siempre tener como estandartes, como puntos de llegada, como objetivos, una alta rentabilidad, una buena solvencia y una muy buena mitigación de los riesgos. ¿Ok? La planificación económica y financiera es básica durante todo el ciclo de vida del negocio, empezando por las previsiones económicas y financieras de corto, de mediano y de largo plazo que deben incluir un buen plan de empresa antes de iniciar la actividad. Cuando nosotros le decimos al cliente debemos establecer el plan de negocios, es prácticamente determinar la vida de este negocio por un periodo determinado. Llamémosle 6 meses, llamémosle un año. A partir de eso es que tú puedes determinar lo que puede suceder con el cliente si estableces, por ejemplo, un estándar de ventas. No puedes establecer totalmente definitivo, totalmente fijo, porque no sabes el comportamiento, pero si tú sabes determinar tendencias, determinar posibilidades de desarrollo para este negocio, un flujo de caja con un respectivo análisis de sensibilidad va a ser totalmente oportuno, porque tú puedes hacer una proyección a sabiendas de que hay estacionalidades, hay un incremento o deterioro en tales épocas, estacionalmente nuevamente, de la demanda por los productos de los clientes. ¿Entiendes? Entonces, es la posibilidad de tomar previsiones ante lo que se puede venir en el futuro. Es aquella bolita mágica o varita de cristal que no teníamos antes del COVID. En otras palabras, el análisis económico-financiero nos permite tirar una proyección hacia adelante y a partir de esa proyección poderla evaluar permanentemente y saber si vamos a obtener los niveles óptimos de rentabilidad, si vamos a tener la solvencia suficiente y si estamos mitigando evidentemente y en forma efectiva los riesgos. Este análisis se apoya en información contable y se sirve de diferentes técnicas para medir y comparar parámetros y variables en el tiempo. No olviden nunca, de verdad nunca, que el análisis económico financiero siempre se va a basar a partir de datos contables y también como referencia de periodos de tiempo a nivel cronológico, lo cual hace un poco mucho más efectivo el desarrollo y la obtención de resultados de este análisis económico financiero. La base de esto es tomar una buena información, pero para que llegue al sistema contable la información ya ha sido de una u otra forma procesada. Por lo tanto, es bastante confiable este dato contable. Sin embargo, nunca va a estar de más tomar las previsiones respectivas, siendo muy prudencial en el análisis e ir directamente a la fuente de la información. Para hacer un tamizado, para hacer digamos, una revisión de que la información es totalmente fidedigna y es totalmente oportuna para el fin que tenemos respecto al análisis económico y financiero. Pero, ¿qué es el análisis económico-financiero de una empresa en general? Para entender qué es un análisis económico-financiero hay que tener en cuenta que es una herramienta que permite analizar distintos objetivos a partir de información recopilada. La clave de un diagnóstico del tipo de análisis económico-financiero es cuantificar y evaluar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo. O sea, lo que propondemos hacer, lo que queremos hacer con la empresa nos va a hacer ganar o nos puede ocasionar pérdidas si es que no mitigamos algún tipo de riesgo que se presente en el camino. Llegar a un diagnóstico de esta naturaleza con los datos que se tiene le concede valor a nivel interno y externo. Y esta es una de las cosas muy importantes y ojo con el examen. ¿Por qué? Porque
como les decía siempre, como les digo siempre en el tema de riesgos, tres cosas son importantes en la gestión integral de riesgos. Medir, cuantificar, gestionar y administrar los riesgos. Algo parecido sucede con el tema del análisis económico-financiero, pero aquí hay dos variables importantes, es cuantificar y evaluar el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Vamos a ganar, pero ¿qué tanto nos estamos arriesgando para ganar? Y que va a involucrarse, aunque no querramos, dentro de este análisis económico-financiero, los parámetros que te permitan saber hasta dónde puedes llegar hacia arriba y hasta dónde puedes llegar hacia abajo, el techo y el piso que tienes. Porque este techo y este piso van a estar determinados inclusive por la aversión o el apetito al riesgo que tenga la empresa que se está evaluando. A partir de ello es que se deben tomar situaciones que le dan, que esta evaluación le concede valor a nivel interno y a nivel externo. ¿Qué evaluación o qué valor le otorga a nivel interno? ¿Por qué? Porque los datos son útiles para analizar puntos críticos y detectar qué parámetros hay que corregir o vigilar. Es decir, cuando tú realizas este análisis económico-financiero y quieres darle una valoración a nivel interno, tienes que fijarte en detalles pertinentes que te deben determinar puntos críticos. ¿En dónde puedes atacar, por ejemplo, en tu análisis de sensibilidad dentro del flujo de caja? Detectar qué parámetros puedes corregir y estar vigilando permanentemente. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, una proyección de flujo de caja con datos que te permiten obtener proyectadamente saldos finales, esos saldos finales van a depender de parámetros en el desarrollo de ese flujo de caja, en el desarrollo de la gestión por cada uno de los periodos que se están proyectando. A partir de ello es que tú dices, ¿cuáles son los puntos sensibles acá? Las ventas, los impuestos, los gastos en personal, el costo variable. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de productos que tienen una estacionalidad de producción, sabemos que el costo variable va a ser un punto crítico y esto es el que se debe manejar y que debe ser una variable a trabajar, a mover, de acuerdo a lo que tú proyectes con el análisis de sensibilidad. Es decir, tú sabes que hay precios de alguna materia prima para el producto que tú produces y que vas a vender que tiene un incremento de precio en tales fechas del año. Le aplicas el análisis de sensibilidad, porque como tienes experiencia de negocio, sabes que en tal fecha, por ejemplo, el precio de tal materia prima sube un 5%. Lo distribuyes en la productividad del negocio, del producto que vas a comercializar y dices, bueno, mi precio debe subir en tales fechas a tanto. Tal vez lo dejes en ese nivel o tal vez puedas volverlo a su nivel normal. Y tiene que involucrarse esos movimientos con determinado movimiento porcentual dentro de tu análisis de sensibilidad. Y esos parámetros tienes que estarlos permanentemente vigilando para ver si hay que tomar medidas de cambio o mantenerlos ahí, pero siempre a ojo vigilante. Eso es a nivel interno, la valoración que debes dar al análisis económico-financiero a nivel interno. Sin embargo, a nivel externo, el foco de atención de inversiones, entidades financieras, administraciones o proveedores, tiene que ver una situación financiera delicada puede dificultar o encarecer la financiación. ¿Por qué puede encarecer la financiación? Porque si yo veo que es un negocio que puede dar rentabilidad, pero también implica demasiados riesgos, es muy posible que aplique una tasa de interés mucho más alta, que tenga que ver con los riesgos a los que me expongo como entidad financiera, a un negocio que tiene un nivel de riesgo más alto. No sé si recuerdan hace un par de semanas, si no me equivoco, que presentaba esta iniciativa de una página de microfinanzas, así se llama, las perspectivas de riesgo post-COVID, hablando de que se cerraba el 2020 y decías post-COVID, ya hablando de cara al 2021, y te decía, hay negocios de alto, de mediano y de bajo riesgo. A partir de esa información que normalmente es data, normalmente es estadística y normalmente es histórica, te permitiría determinar qué situaciones puedes observar dentro con una valoración a nivel externo, es decir, desde afuera del negocio, para decir, bueno, este negocio va a ser rentable, pero más, menos o medianamente riesgoso. ¿Ok? El nivel externo es foco de atención de inversionistas, de entidades financieras, administraciones o proveedores. ¿Por qué? Porque tener una situación financiera delicada
puede dificultar y encarecer el financiamiento y perjudicar la negociación comercial. ¿Cómo se puede perjudicar la negociación comercial? Por ejemplo, cuando un proveedor o cuando un comprador inclusive tiene la percepción de que tu empresa no está bien financieramente, podrías comenzar a trabajarte a partir de la negociación de precios de venta de tus productos o servicios. Entonces, es importante que a nivel interno tú puedas manejar el control de aquellos parámetros que son ultra archisensibles, pero que ese análisis a nivel o esa valoración a nivel interno no refleje un mal comportamiento financiero, mucho menos económico de la empresa. ¿Me entienden? Entonces, porque lo que se ve a nivel externo es lo que va a ver los inversionistas, va a ver el cliente, va a ver el posible financista a través del banco. Y las negociaciones comerciales se pueden entorpecer para tu negocio si es que a nivel externo te están mirando mal. Ojo con eso, como te miran, te tratan, dicen. Entonces, a partir de eso, debes procurar que el negocio que tú estás asesorando, en el caso nuestro, que somos asesores de crédito, permita que desde fuera se vea un negocio que puede dar una buena rentabilidad sin la necesidad de incrementar los niveles de riesgo. Pero ¿qué es? ¿Qué es? Volvemos a la pregunta, ¿qué es? También se utiliza dentro de los mecanismos para valorar una empresa teniendo en cuenta que ofrecer una visión global de sus fortalezas y debilidades. Se dan cuenta los análisis FODA de los que tanto les he hablado. El análisis general considera a la empresa como una unidad de producción en funcionamiento y se alimenta del flujo de datos que proporciona el registro contable. O sea, nuestra base de información siempre va a ser el registro contable, balances, estado de pérdidas y ganancias, ratios de solvencia, de liquidez, lo vamos a ver más adelante, y con algunos parámetros que nos dicen, si pasa esto, y podemos entrar al juego del trabajo bajo escenarios. De verdad que el trabajo bajo escenarios en un análisis económico financiero es lo máximo. Lo máximo desde el punto de vista que te permite, permítame por favor, acercarnos lo más cerca posible, valga la redundancia, a la realidad. Porque el análisis a través de escenarios te permite poder tomar decisiones rápidamente en cuanto se presente tal o cual escenario. Teniendo una base. O sea, tú partes de que tú produces o vendes o desarrollas tu negocio de esta forma y tiras un flujo de caja muy optimista. Y cuando te digo muy optimista es que sabes que mira, no te van a cobrar mucho impuesto, mira que la estacionalidad de tu negocio te permite hacer incremento de venta, bacán, o sea, va a estar bien bonito todo. Y fíjense lo que vamos a llegar de aquí en adelante, ojo con lo que les digo. Puedes trabajar otro escenario que es un escenario medio conservador o sea, ni chicha ni limonada. Ni esperas que vaya recontra bien, ni esperas que te vaya mal. Entonces dices, mira, voy a ser moderado con esto y mis proyecciones son estas. ¿Ok? Pero ya lo vas preparando, lo tienes preparado y también preparas un escenario donde te puede ir mal, donde le puede ir mal a tu cliente o te puede ir mal en el negocio de tu empresa, a ti también. Entonces, el trabajar bajo escenarios, bajo ese concepto, es que te permite que si salen recontra bien las cosas en buena hora, comienzas a ajustar para que esto se convierta en algo sostenible y no sea flor de un día o un golondrino que estuvo un momentito y de ahí te comenzó a ir mal. Si tienes el escenario que te va, bueno, ni chus ni mus, como se dice, entonces bien por ti, comienzas a ver la posibilidad de que no te vayas a caer o tener la posibilidad de buscar incrementos. Pero si te está yendo mal en el escenario que lo pones, debe llevarte a tomar decisiones para mejorar esas posibles caídas. ¿Qué debo hacer para incrementar las ventas si pasa esto? ¿Qué debo hacer para reducir costos si me pasa lo de acá? El trabajo bajo escenarios es la posibilidad de que tomes decisiones rápidamente, sobre la marcha. ¿Por qué? Porque si hablamos que el análisis económico financiero te da esa visión global sobre rentabilidad, sobre solvencia, sobre riesgos, entonces te debe llevar a un análisis permanente de evaluación de los resultados. Entonces, si tú aplicaste algo, ¿qué tal no fue con esto? Ah, mira, en esta parte hemos fallado, vamos a cambiar el estilo o modificar los parámetros o modificar las cantidades en lo que estoy metiendo en este factor para ver cómo se va a arreglar o de repente se deteriora más.
Lo que pasa es que te da la posibilidad de tener espacio de maniobra. Esos tiempos que a veces, si no tomas tus precauciones, te pueden llegar en un momento de cierre de mes, de cierre de periodo contable, de pago de impuestos grande, y tú no sabes cómo reaccionar porque dejaste pasar el tiempo o no evaluaste oportunamente. ¿Ok? Esto no impide que a veces sea necesario apoyarse en estimaciones cuando el objetivo sea analizar la viabilidad de un nuevo proyecto, una inversión o un plan de expansión. Y eso es lo que les venía diciendo. Yo creo siempre, he creído, soy un ferviente creyente del tema del trabajo bajo escenarios, porque te permite, vuelvo a repetir, la toma de decisiones en el momento oportuno, más oportuno posible. Pero siempre nos vamos a quedar entre lo que es económico y lo que es financiero. Por lo tanto, debemos determinar cuál es la diferencia en sí entre lo uno y lo otro. ¿Ok? La situación financiera de una persona, de un negocio, hace referencia al efectivo que dispone en lo inmediato, que es liquidez, mientras que la situación económica se refiere al conjunto de bienes que integran su patrimonio, que es solvencia. La principal diferencia está marcada por esto. Si tiene liquidez, estamos hablando de los temas estrictamente financieros. ¿Y qué es la liquidez? En términos contables, en términos de muy corto plazo, ¿qué vendría a ser la liquidez? Si alguien me lo dice por el chat o a través del Facebook Live, ¿qué es la liquidez? La liquidez viene a ser aquello que nos permite determinar con cuánto contamos para asumir nuestras deudas de corto plazo. ¿Ok? Por lo tanto, definir una fórmula de liquidez va a tener que ver con el activo corriente, lo que tengo en el corto plazo, ahorita, ya en este momento, y lo que debo en este corto plazo ya circulando. Y la medición de uno respecto del otro. Entonces es la fórmula activo corriente menos entre pasivo corriente, perdón. Y esto me va a reflejar qué cosa. Financieramente hablando como indicador, me va a indicar que tengo la posibilidad de asumir con cuánto es mi posibilidad de asumir por cada sol de deuda que tengo. Por lo tanto, se espera que el indicador de liquidez siempre sea mayor a 1. Si tengo menor a 1 es que no puedo ni siquiera por cada sol, por un sol de deuda no tengo para cubrirlo. Entonces la idea es que sea siempre 1 mayor a 1. Si es 1, ahí tenía que ver la parte de verlo al interno. Por ejemplo, la visión, cómo se veía a nivel interno. Porque una rentabilidad o una liquidez que nos salga exactamente 1 es un punto crítico sobre el cual se debe trabajar para evitar que a nivel externo se vea mal la empresa. Uy, esta empresa está, mira. Entonces, porque las preguntas van a comenzar a caer de madura. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás desarrollando tu negocio? ¿Qué con las justas estás cubriendo la liquidez? Con las justas cubres tu deuda de muy corto plazo. Y es más, si alguien es demasiado incisivo en un análisis determinado, dice, mira, como sale uno, apliquemos la prueba ácida. A esta prueba ácida que es quitarle al activo corriente lo que es inventario para poder asumir solamente con las cuentas por cobrar y el dinero que tenga, muy posiblemente puedes correrte el riesgo de que en una prueba ácida salga mucho menor. Y eso terminaría matándote a nivel interno, obviamente, y sobre todo a nivel externo, porque no va a ser apetecible para nadie trabajar con una empresa, financiar a una empresa, comprarlo o venderle a una empresa que no tiene la posibilidad ni siquiera de gestión y gestión financiera, sobre todo, para asumir las deudas de muy corto plazo. Mientras que en la situación económica se refiere al conjunto de bienes que integran el patrimonio, es decir, cómo vas acumulando, cómo se va dando ese patrimonio, va incrementándose, sí, económicamente está bien. Una empresa puede estar bien económicamente, pero no financieramente. Porque los bienes inclusive tendrían que ver directamente con activos financiados o en largo plazo, perdón, o aquellos activos que no son circulantes.
Por lo tanto, para asumir la posibilidad de enfrentar deudas grandes, no lo van a poder hacer en el corto plazo. Si tú chequeas eso, inmediatamente te vas a dar cuenta, si buscas en el índice, en el indicador de liquidez, que la liquidez posiblemente es igual a 1, nunca va a subir. Ya cuando hablamos de liquidez de 2, de 3, de 4, de 5, bueno, la empresa es financieramente bien y económicamente posiblemente le está yendo muy bien. Y yo lo que percibo, y esta es una opinión muy personal, si nos puede ir bien económicamente, pero no necesariamente bien financieramente. Y podemos establecerlo hasta inclusive como una norma. Pero si nos va bien financieramente, les aseguro que te va bien económicamente. Porque, a ver, si nos ponemos muy puntillosos en el tema, financieramente tenemos una liquidez de 3.5. O sea, por cada sol tengo 3,5 soles para poder afrontar como deuda. Por cada sol de deuda. Deberíamos estar bien. ¿Qué se genera cuando tenemos esos excedentes? La posibilidad de acumular patrimonio, de acumular bienes. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy posible que siempre, casi como una norma, es que si te va bien financieramente, económicamente vas a estar bien. ¿Se dan cuenta? Podría terminarse hasta de definir hasta como un juego de palabras, sin embargo, es un tema estrictamente numérico que te lleva a dar la razón en algunas cosas que tú puedes plantear. Entonces, tendrás un problema financiero cuando no te sea posible disponer de efectivo suficiente para cumplir con una obligación al momento del vencimiento. Lo que le decía, esa es la liquidez. Si sale menor a 1, necesariamente tú mismo tienes que aprender, tienes que saber determinar que no puedes asumir tus deudas, ni siquiera las deudas de muy corto plazo. Por eso les digo, hasta una prueba ácida te terminaría de poner una estaca en el pecho. Tal cual Drácula que puedas convertirte en ese momento. Mientras esta situación tenga un carácter temporal, no te encontrarás ante un problema económico. ¿Y a qué se refiere eso? A que posiblemente tienes algún tipo de caída en ventas que no te procure liquidez inmediata. ¿Qué más podría pasar? Y si tienes una caída en ventas, quiere decir que la rotación de tu inventario no está siendo muy rápida. Y si vamos directamente a un análisis mucho más específico, les aseguro que se podrían estar encontrando ese tipo de problemáticas. Esta situación tiene un carácter temporal, quiere decir que, bueno, sí, tuviste este bache porque se estancó un poco la mercadería o porque, por ejemplo, algo que sucede mucho en muchos de los negocios que normalmente podemos evaluar es que sin una buena asesoría, el cliente puede disponer la compra de mercadería que es de baja rotación. Y esa baja rotación va a generarle problemas de liquidez. Y ese problema de liquidez va a tener que hacerle enfrentar con dificultades las deudas de muy corto plazo. Entonces, ya ves que se convierte en una posición más de asesoría el tener que decirle al cliente, tranquilo, no te aloques con mercadería. A veces, por ejemplo, ¿cuándo puede suceder esto? Cuando el cliente viene desesperado, Juan Carlos, mira que me han ofrecido un lote de zapatos que normalmente lo venden a 4, me lo van a vender a 3, yo tengo la oportunidad de venderlo a 5. Mira que si tengo esta plata, puedo comprar y hacer un buen negocio. Perfecto, don Manuel, no hay ningún problema. Usted sabe que en nuestra entidad usted tiene las puertas abiertas. Pero aquí hay un grave problema, un grave inconveniente que si usted me ayuda a pasar ese obstáculo, de verdad que no tengo ningún problema en ayudarlo al financiamiento. Dígame, señor Pereira, usted es bodeguero. ¿De dónde quiere comenzar a vender zapatos? Y te das cuenta cómo se va a involucrar un tema de mitigación de riesgos. Porque el cliente muy contento ha hecho sus números, ha cogido su calculadora, su lápiz y papel y dijo, oh, bacán, ¿no? Yo le armo un espacio aquí en mi bodeguita y me pongo a vender zapatos. Sí, pues, pero como es un negocio que no tiene la rotación que tiene tu negocio y vas a disponer de capitales que van a salir de este negocio que tiene muy buena rotación, lo que puede estar ocasionando es que ni te vaya bien con el tema de los zapatos y que comiences a gastarte capital de tu negocio principal, que te estaba yendo bien. Por ahí pasa uno de los temas
de la asesoría. ¿Entiendes? Mientras esta situación tenga un carácter temporal, no te encontrarás ante un problema económico. Y se dan cuenta que este ejemplo tan chusco, si se puede llamar de una u otra forma, nos sirve para poder entender lo que pasaría con estos clientes que hoy se encuentran con problemas por el COVID, que sus negocios han comenzado a caer y que buscan cualquier forma de financiarse, de buscar ganancias, de buscar utilidades. Este es un ejemplo claro, donde la labor nuestra como asesores de crédito, como asesores de nuestros clientes, debe ser fundamental para que el cliente no cometa errores que puedan llevarlos inclusive hasta la quiebra. Este tendrá lugar si la capacidad de generar ingresos o el valor en conjunto de bienes que tienen no te alcanzan para cubrir gastos y deudas. Y esa es una situación prácticamente de quiebra y es una situación que, donde el patrimonio se va gastando en sostener el negocio hasta que llegue el momento que ya no tienen de dónde sostenerlo. Saber distinguir los aspectos económicos de los financieros permitirá reconocer las distintas situaciones que enfrentarás a lo largo de la vida útil del negocio para poder resolverlas de manera adecuada. Pero, como les vuelvo a repetir, el cliente necesita asesoría. Y estos temas que los manejamos nosotros, es plausible de poderlo hacer llegar al cliente y que el cliente pueda aprovechar, tener un buen asesor de negocios que le permita tomar buenas decisiones en los momentos oportunos y en los momentos adecuados. ¿Okay? Siguen llegando los avisos del vacuna gate. Permítame, por favor. Algo pasó acá. Determinado lo que es económico y lo que es financiero. Lo financiero va a tener que ver con el tema de liquidez y lo económico va a tener que ver con el tema de acumulación patrimonial. ¿Estamos? Ya sabemos que la visión, la valoración interna que debemos darle tiene que ver con aquellos puntos críticos que tenemos que tener cuidado, que estar evaluando permanentemente y darle vuelta de tuerca para ver si en algún momento algún cambio pueden ayudar a mejorar. Y lo externo es que si no tomamos esas previsiones a nivel interno, la visión que tengan de nuestro negocio, del negocio desde afuera, inversionistas, compradores, vendedores, proveedores, va a generar que alguien diga, no quiero hacer negocios contigo. ¿Okay? Por otro lado, si tienes situaciones temporales, el tema de tomar buenas decisiones te va a ayudar a que puedas sostener que temporalmente, en periodo de tiempo muy corto en realidad, porque no puedes extender a demasiado tiempo el hecho de no tener la liquidez para afrontar tus deudas de corto plazo, debes tomar decisiones rápidas. Y esas decisiones rápidas también tienen que ver con decisiones acertadas. Como les daba el ejemplo de aquel bodeguero que de repente se le prendió el foquito de comprar zapatos para vender zapatos cuando él, su experiencia y éxito está basado en el tema de abarrotes. ¿Cómo hacer un análisis económico y financiero? Para realizar el estudio se toman como fuente los gastos, los estados financieros que exige el plan contable. Por ejemplo, las pymes disponen de una cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, inclusive la memoria anual para un informe más detallado. Pero fíjense que menciona las memorias anuales porque sobre esta base contable puede realizar el estudio de análisis económico financiero basado en análisis horizontales o análisis inclusive los verticales que te permiten comenzar a ver de muy corto plazo la participación de cada una de las cuentas respecto al patrimonio para temas económicos. Y el horizontal te va a servir mucho para temas financieros, porque puedes evaluar los indicadores que van saliendo respecto a periodos anteriores y tomar decisiones sobre la marcha. Las pymes disponen de una cuenta de pérdidas y ganancias, el balance e incluso la memoria anual para los informes más detallados. El examen gira en torno a 3 pilares fundamentales. Encontrar rentabilidad. Se analiza el resultado o beneficio obtenido en relación a los recursos disponibles. O sea, con lo que yo tengo, ¿cuánto puedo ganar?
¿Qué beneficios voy a obtener con lo que yo tengo en este momento? Y cuando hablamos de lo que yo tengo en este momento, ¿de qué estamos hablando? Del capital de trabajo, o como llaman los españoles, el capital de maniobra, que es con lo que cuentas en este momento, en el corto plazo, ya ahorita, para desarrollar tu negocio. Entonces, a partir de eso, haces la proyección y dices, ¿cuánto espero tener? Y puedes hacer proyecciones muy cortas a partir de lo que tienes. Esas proyecciones cortas son los que te permitirían tirar, como digo, hacia adelante y proyectar un flujo de caja proyectado. Y puede ser un flujo de caja económico o puede ser un flujo de caja financiero, de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Y estaría realizando más, te acercas más a la eficiencia de realizar un buen análisis económico y financiero. Por lo tanto, encontrar, por ejemplo, el primer pilar, que es la rentabilidad, va a depender de cuánto puedes ganar con lo que tienes ahorita. Pues haces ese flujo de caja y vas a encontrarte que puedes ganar o puedes perder. Pero en ese puedes ganar o puedes perder, existe tu análisis de sensibilidad, el cual te puede ayudar a mejorar o a encontrar la realidad de que de verdad tu negocio no es rentable. Y basado en indicadores y en comparaciones inclusive que te permitan decir, mira, yo tengo un TIR para 6 meses o mensual inclusive, si quieres hacerlo más corto, y tengo una tasa de costo efectivo mensual inclusive, y puedes compararlo. Si la tasa es mayor que el TIR, entonces estás en problemas. Y eso no significa que debas cerrar tu negocio. Por el contrario, si la brecha es grande, esa brecha la puedes cerrar a través de tu análisis de sensibilidad, por ejemplo, porque comienzas a tomar medidas que tienes que aplicarlas sí o sí y que tienes que evaluarlas permanentemente para ver si las medidas te han dado resultado. Porque el problema podía agravarse ya cuando se trata de un tema estructural. Y un tema estructural tendría que ver con que producto que no va con la zona, pues no puede ser que vivas en, no sé, en Puno y quieras hacerle capo a las refrigeradoras. No me imagino, y estoy siendo con un ejemplo muy coloquial, inclusive muy hasta chistoso. ¿Entiendes? No puedes irte a vender al Polo Norte a vender refrigeradoras. Pues. ¿Me entiendes? O decir que tu negocio, no, mira, yo tengo, sí, aquí, mira, el análisis me arroja que no me va a ir bien. Pero fíjate que para invierno, con la venta de gaseosas y cervezas, me va a ir bien. No tendría sentido, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que una de las bondades de este análisis económico-financiero es, o sea, traerte a la tierra, darte ese par de cachetadas que te sirven para reaccionar y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo, porque mi negocio, así como lo estoy manejando, no va a ir nada bien. Y son decisiones de muy corto plazo que puedes tomar porque los análisis te permiten reaccionar rápido. A eso debemos apuntar. Segundo pilar, solvencia y liquidez. Se diagnostica la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones de pago. ¿Ok? Sus obligaciones de pago. Otra vez se salió. En relación a los recursos disponibles. O sea, con lo que tengo, ¿puedo asumir mis deudas? Perdón. A ver, ¿qué pasó acá? Se diagnostica la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de pago y es un apartado prioritario. Solvencia y liquidez. La liquidez es con el efectivo, lo que puedo con lo que tengo respecto a lo que debo. Liquidez. Activo corriente entre pasivo corriente. Y solvencia respecto a los bienes con los que voy acumulando patrimonialmente. ¿Ok? Estamos ahí combinando lo que es corto plazo con el largo plazo inclusive. ¿Ok? Y por último, la estructura patrimonial. Se estudia la estructura de activo, bienes y derechos, y del pasivo, deudas y obligaciones. Sin rentabilidad no va a haber solvencia, solo mientras aguanten los fondos propios. Y sin liquidez, peor aún, el proyecto no va a sobrevivir. Entonces, este análisis
económico y financiero, vamos a ir recapitulando poco a poco, ¿ok? Tiene una visión interna y una visión externa. La visión interna te permite ubicar aquellos puntos críticos y tener un especial cuidado, manejo, gestión permanente sobre aquellos puntos críticos, ¿ok? Que te ayuden a resolver en buena parte ese objetivo externo también, esa visión externa. Porque de acuerdo a cómo ven tus resultados, tus indicadores, afuera te van a decir quiero o no quiero hacer negocios contigo, quiero financiarte o no quiero financiarte, quiero invertir en tu negocio o no quiero invertir. Porque lo que vean internamente es la gestión. Y la gestión es la que te va a hacer ser atractivo al resto. Si tú decides irte a una fiesta sin afeitarte, mal trajeado, no te bañaste, despeinado, de repente no vas a ser atractivo para nadie. Pero si por el contrario, la misma percha, o sea, tú mismo, te afeitas, te pones guapetón, te pones guapa, te pones una buena ropa, un buen vestido, vas a ser más atractivo. A eso se refiere. Visión interna, visión externa. ¿Ok? ¿Basado en qué? En rentabilidad, en solvencia, en liquidez y estructura patrimonial. Y todo tiene que ver con el desarrollo de una gestión oportuna. Pero nuestra chamba es hacer ese trabajo por nuestros clientes. Porque el cliente no tiene que saber qué es un TIR, qué es un BAN, qué es una TCA. Bueno, sí tiene que saber qué es una TCA porque tiene que saber cuánto se le cobra en términos efectivos anuales, por ejemplo. Pero no tiene que saber que el TIR tiene que ser mayor que la TCA. Entonces es tu chamba como analista de crédito, como asesor financiero, el poderle determinar lo que puede hacer o no puede hacer el cliente para encontrar la posibilidad de ser más atractivo, de poder generar ganancia, de poder generar liquidez, de tener solvencia y obviamente obtener rentabilidad de su negocio. La rentabilidad va a estar asociada siempre al desarrollo de incrementos patrimoniales, la solvencia de incrementos patrimoniales. Y lo vuelvo a repetir, la estructura patrimonial. Se estudia la estructura del activo, los bienes y derechos, del pasivo, deudas y obligaciones, y que sin rentabilidad no va a haber solvencia necesariamente. Solo mientras se aguanten los fondos propios. Mientras haya todavía fondos propios, podemos resistir. Pero va a llegar el momento en, como dicen los clientes, y disculpen la expresión, por favor, pero es una expresión muy común, me comí mi capital. Sí, pues, porque tu negocio no está generando y lo último que estás es dándole vueltas a lo que tú tienes hasta que llegue el momento en que ya no lo tengas. Y eso te va a llevar a situaciones que no quiere llegar, como el tema de la de insolvencia, de quiebra de tu negocio, que es lo que no se pretende, que es lo que no se quiere. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí para entrar de lleno de acá en la segunda sesión del día de hoy. A las 9 nos estamos encontrando exactamente en una hora para entrar un poco más directamente a las metodologías para la realización de estos análisis económico-financieros. Es un gusto estar con ustedes, de verdad. Espero que siempre estos cursos sean de su predilección, de su agrado y que sirvan para mejorar sus desarrollos personales y profesionales. Nos estamos encontrando en un ratito más, ¿ok?